el listón me lo han puesto bastante alto. El enfoque que yo le voy a dar en mi intervención, pues en cierto modo es complementario, es decir, digamos, es como la consecuencia de todo lo que, de la experiencia republicana de Tenerife y de todas las localidades que componen la isla. Esta mañana he llamado por teléfono por otras cuestiones a un líder político canario que me imagino que conocerán la mayoría de ustedes, que es el Antonio Cubillo, del Consejo Nacional de Canarias. Me dijo que sería interesante que les entregara, por lo menos hasta donde haya, el artículo que le ha publicado hoy el periódico El Día y que titula El proceso contra el juez Garzón y las leyes internacionales. Como esto entra y encaja perfectamente en el tema sobre el que vamos a desarrollar a continuación, y sin entrar en otro tipo de valoraciones, yo les voy a entregar a ustedes este artículo, hasta que hay, eso es lo que habrá, 20 me parece, y es un argumento eminentemente jurídico sobre lo que se tendría que hacer en España para anular las leyes franquistas, y pone como un ejemplo lo que se hizo en Alemania para anular las leyes nazis. Si me hacen el favor, es un tema evidentemente jurídico, o sea que le sienta cierto interés, pues si hacen el favor lo pueden ir pasando por ahí. Los argumentos jurídicos en los que se basa el señor Cubillo se basan fundamentalmente en las leyes que se implantaron en Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial y en las que quedan derogadas, es una larga colección legislativa, una a una, todas las leyes que regieron en Alemania desde 1933 al final de la guerra en 1945. El último párrafo es muy interesante porque sustancia el por qué España tiene que tomar como referente la lección que dieron los aliados en Alemania al terminar la guerra. Vamos a ver una representación en PowerPoint, pero va a ser rapidísima, para dar lugar un poco a desarrollar lo que es el título de mi aportación a ustedes esta noche, que es, como reza el título de la charla, la ley de la memoria histórica, crímenes e impunidad. Algunas de las imágenes que hay aquí las recordarán los veteranos de mi intervención del año pasado, y hay algunas incorporaciones en un flash muy rápido que vamos a ir viendo y comentando. Las imágenes son algunas suficientemente expresivas y no hace falta mucha explicación. En otras verán que hay pues, una cierta literatura, por razones de brevedad vamos a obviar, y se fundamentan en las trampas de la ley de la memoria histórica, que crean una serie de expectativas entre las personas que están ansiosas de esos tres elementos, que es verdad, justicia y reparación, y que no terminan de ver por ningún lado. La ley, se comienza a hablar de ella, comienza a hablar de la preparación de la ley, lo hace la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y lo hace en agosto del año 2004. A partir de ahí es una catarata de información en la que aparecen todos los medios de comunicación, en todos los sentidos, en pro y en contra, y digamos que como grupo de debate pues comparecen, ahí lo tienen, Ángulo Superior Derecho, un grupo que son las formaciones políticas parlamentarias. El Ángulo Superior Derecho tienen pues, los medios de comunicación.
abajo a la izquierda pues tienen algunos de los líderes que se pronuncian, se manifiestan o forman parte de opinión, crean opinión sobre la ley cuyos debates se van a desarrollar en el Parlamento y en algunos despachos privados. Y ahí ven un cuadro con una interrogación, con una pequeña, una fotografía pequeñita arriba y un logo pequeñito, que es, en este debate, ¿dónde están las asociaciones de memoria histórica? Había algunas, ¿eh? ¿Dónde están? Quedan fuera del debate, no participan. Tan solo se le permite en algunos medios de comunicación a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica unas fugazas intervenciones y a las demás se las excluye por completo. La génesis de la ley de la memoria es porque el gobierno tiene un problema: evitar la acción de la justicia universal desde el exterior. Ese es el auténtico fundamento que mueve al Partido Socialista y a su gobierno a crear un cuerpo legal que impida o frene o obstaculice el que desde fuera de España un juez pueda llevar ante los tribunales internacionales o instar a la justicia española a que intervenga en torno a los crímenes franquistas. Al propio tiempo, ya había empezado unos años antes, a partir del año 95, anteriormente existían asociaciones, pero fundamentalmente eran reivindicativas de justos derechos, por ejemplo, la Hermandad, creo que era la Hermandad, o la Asociación del Instituto de Carabineros, de la Guardia de Asalto, de Aviadores de la República, pero sus reivindicaciones generalmente eran asociaciones de tipo reivindicativo. Nace, a partir de ese momento, se genera una gran inquietud y nace como movimiento social en el seno de algunas formaciones políticas y en el seno de la sociedad. Un movimiento memorialista que reivindica lo que ahora veremos. La propia vicepresidenta del gobierno, cuando habla que se va a crear una comisión interministerial para estudiar, ver las soluciones y los artículos, cómo se podría desarrollar aquella ley, habla y la anuncia como la ley de la memoria histórica. E inmediatamente se desata la polémica en todos los medios de comunicación y, sobre todo, desde la derecha, desde la Iglesia y desde el Partido Popular, se monta una ola de propaganda y de protesta diciendo, todos lo recordamos, y eso de todos los que estamos aquí, de que eso de la ley de memoria histórica es una imposición del pensamiento único, porque cada persona tiene su propia memoria histórica, cada ciudad, cada formación política. Entonces no hay una memoria histórica que sea asumible por todos, que se quiere imponer del Estado. De eso acusaba el Partido Popular y la Iglesia Católica al gobierno socialista. Reculó y abandonó este título y lo sustituyó por lo de la ley, que se reconocen ya amplía derechos y se establecen medidas, bla bla bla. Sí hay una memoria histórica que es asumible por todos, por lo menos por todos los demócratas españoles, que es la memoria histórica republicana y antifascista. Segundo error que se comete el gobierno es, al redactar la ley y en todos los debates, es que se ignora la legislación internacional sobre derechos humanos que el Estado español tiene suscrito y ratificado. El artículo 96 de la Constitución española dice que todos los tratados internacionales suscritos por el Estado español se incorporan a la legislación española y son de obligado cumplimiento. Así de clara, así de taxativa y así de imperativa es la Constitución de algo que la justicia española está ignorando a sabiendas. Y eso tiene un nombre, como delito. Se crea la Comisión Interministerial a finales de 2004, en otoño de 2004, y en el 2007, enero, tenemos una reunión en la vicepresidencia de gobierno, 5 asociaciones de memoria histórica, las más antiguas, o que
casi todas las más antiguas de España en aquel momento, con el artífice jurídico del Partido Socialista, que es el padre intelectual de la Ley de Memoria Histórica, que es, le sonará el nombre, Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui, en aquella reunión que tuvimos en vicepresidencia de gobierno, estableció el tope de hasta donde el gobierno iba a llegar. Bien, en diciembre de 2007, es decir, casi 3 años más tarde, cuando sale la ley publicada, era exactamente lo mismo, los mismos topes hasta donde podía llegar la ley que 3 años antes habíamos tardado. ¿Qué significa? Que esa comisión que se había chupado 7 millones de euros aparecidos en 2 capítulos económicos de los presupuestos generales del Estado, no sabemos en qué, porque nunca jamás lo justificaron, el propio gobierno no lo justificó ni rindió cuentas de que se habían gastado 7 millones de euros para llegar a los 3 años a lo mismo que había ofrecido en enero del 2005. Es decir, que toda aquella comisión para estudiar todas las cuestiones relativas con las reivindicaciones de las víctimas y de los entornos memorialistas fue una mascarada, porque ya sabían perfectamente desde el principio a dónde iban a llegar y no se equivocaron. La ley, en sus 30, creo que hablo de memoria, no sé, son 35 artículos, en ninguno de ellos se emplea la palabra ilegal ni la palabra ilegal o ilegalidad. Lo sustituye por un término semántico que a las personas que no somos juristas pues nos puede parecer igual. Se habla de ilegitimidad, se habla que el régimen de Franco era ilegítimo, que los tribunales eran ilegítimos y que las sentencias eran ilegítimas. Los veteranos del año pasado me dieron un chascarrillo a propósito de esto, que era que si un hombre, que si tú vas y le pegas un bofetón a tu mujer y te denuncia y el juez dice que lo que has sometido es un acto ilegítimo y se queda la cosa así, pues ese hombre se va a la taberna a celebrar con los amigotes lo machote que es, y la mujer va a la casa de socorro a que le pongan cataplasmas para rebajarle el hinchazón. Pero si el juez establece que el hecho cometido no es que sea ilegítimo, es que es ilegal, el marido se va a la cárcel y la mujer a que la atienda. Es decir, sí tiene efectos jurídicos. Cuando la ley elimina los efectos jurídicos en los 35 artículos, ¿qué significa? Que no tiene efectos prácticamente. El régimen de Franco es ilegítimo, pero sigue siendo legal. Es legal. Los tribunales siguen siendo legales y las sentencias siguen siendo legales, porque no han sido anuladas. Decía, con una caradura y una desvergüenza imponente, Ramón Jáuregui en aquella reunión, que le enfrentó además con el máximo experto que hay hoy en Latinoamérica y en parte de Europa por el tema de los crímenes que se han cometido en Kosovo y en la guerra de Bosnia, que es el presidente del equipo jurídico Nizkor, y decía Ramón Jáuregui que no se anulaban los juicios ni los tribunales ni siquiera el régimen franquista por, pásmense, seguridad jurídica. Son hechos juzgados y no se puede juzgar a una persona 2 veces por la misma causa. O sea, es un disparate que el presidente del equipo Nizkor, allí presente, le dijo que la ley de la memoria histórica era una ley, y empleo un término jurídico, era una ley, no recuerdo el término, parecido a monstruoso, pero no es monstruoso, es otra palabra que no recuerdo. ¿De dónde sale? ¿Quién se inventó para introducirla como sucedáneo, como engañifa dentro de la ley el término ilegitimación? Para ilegitimar al régimen franquista, ilegitimar a los tribunales, ilegitimar, pero al final dejarlo todo como está. ¿Quién se inventó esa palabra? José Antonio Martín Pallín, en un artículo que publica El País, Cautivos y Desarmados, el 1 de abril del 206 del 2006, ahí califica los crímenes como crímenes contra los derechos humanos que son perseguibles
por el derecho internacional y que competen a los tribunales españoles. A los pocos meses, Izquierda Unida presenta al Hotel Meliá de Madrid las enmiendas a la ley de memoria, apoyado por ese mismo, y ya hay una palabra. Ahora lo que pide es que se ilegitime a los tribunales franquistas. Ya no dice que los ilegalice, está utilizando el mismo lenguaje del gobierno. En la ley no hay ningún reconocimiento jurídico, no se establece la condición de las víctimas como víctimas jurídicas. Pero sin embargo, la ley que apoya a las víctimas del terrorismo sí establece la condición jurídica de víctimas del terrorismo. Y eso tiene efectos, como no las tiene la ley de memoria histórica. Una víctima de un asesinato por el franquismo y una víctima de un asesinato por el terrorismo no tienen el mismo tratamiento. No lo tienen, porque esta no tiene la condición jurídica de víctima, esta sí. Entonces, todo el aparato del Estado se vuelca en atenderle. Y ahí tenemos a las víctimas que, por lo menos después de haber sufrido el zarpazo del terrorismo, pero tienen todo tipo de asistencia de tipo económico, de sanidad, de becas, de casa, de trabajo, de atención psicológica, de lo que haga falta. Y no tienen que pedirlo. Va el Estado a su puerta, llama y dice: ¿qué necesita usted? Y así, las asociaciones mejor subvencionadas de España, no hay otras, son las asociaciones de víctimas del terrorismo. Mientras que nosotros, pues, ¿qué le voy a contar? En esta ley, es una ley equidistante porque habla de víctimas de los dos bandos. ¿Pero qué dos bandos? Si solamente había un bando. El bando de los bandidos que se sublevaron contra la República. Lo tienen un Estado, con sus instituciones democráticamente elegidas. Y el único bando que hay es el bando de los rebeldes fascistas. Otra incongruencia de la ley es que deroga el bando de guerra del 28 de julio del 36, que es la base jurídica de todas las leyes franquistas. La levadura de donde sale todo el arco de leyes franquistas por las que se gobierna España durante 40 años es en un bando de guerra de un golpe de Estado. No tiene, entonces, será legal porque hacen leyes, pero es ilegítimo en el sentido de que es un golpe de Estado y todo el cuerpo jurídico franquista nace de un bando de guerra. Y es curioso porque la ley dice que queda derogada, pero bueno, vamos a ver, cuando se deroga una ley significa que mientras está en vigor, está en vigor. Nosotros pensamos que estaba ya derogada por la Constitución española. Y entonces queda la deroga, se acuerdan de derogarla, es decir, que todos los trámites para promulgar la Constitución del año 78, se puede decir que como, bueno, es un juego jurídico, que no me voy a entretener mucho, es decir, que es como si se pues una empanada, es decir, dentro de la legalidad franquista viene la legalidad democrática, es una empanada, que eso es, desde el punto de vista jurídico, es insoportable. La ley no implica imperativamente a las instituciones, empezando por la justicia. Aquí, todos lo sabemos, y en Canarias es una de las zonas de España, donde los casos de ejecuciones sumariales, el asesinato, bueno, asesinatos son todos, ¿no? Pero el asesinato, de sacar a la gente de las cárceles, de enterrarlos, tirarlos a los pozos, meterlos en un saco y tirarlos al mar, desaparecidos a decenas, o sea, a miles en las islas. Y todo lo que hace la ley de memoria histórica es dar dinero a las asociaciones de memoria histórica para que compren picos y palas y se pongan a buscar a sus muertos. Eso no existe en ningún país del mundo. Nos tendríamos que ir pues, a dictaduras que todavía quedan por ahí, en Corea del Norte y alguna más, donde se puede, donde una monstruosidad, donde el Estado abandona a las víctimas y como mucho, a través de una ley que llama de memoria histórica para hacer las reparaciones, tenga ahí ese dinero, búsquese una asociación de memoria histórica o a la asociación, ahí tenéis esto, buscase los arqueólogos, buscase los forenses, buscase los georradares para que busquen los yacimientos de las fosas y luego que los identifiquen.
identifique con el contraste de ADN mitocondrial y que los entreguen sin que nadie, sin ninguna garantía jurídica, sin ninguna garantía judicial de ningún tipo, sin intervención de los jueces. Una barbarie total. La ley, ya lo dice, no judicializa, sino que privatiza las excavaciones de las fosas comunes. Están privatizadas. Se emplea, no se emplea en la ley, pero el gobierno ha usado mucho estos dos términos, para al final hacer como la imagen del Che. Cuando se quiso en los años 60 desvirtuar la imagen del Che, que hicieron la CIA norteamericana, llenar el mundo de pósters del Che. Así, de esa manera, pues por saturación se le quita su valor y su sentido y se convierte pues, en un icono pues, romántico y tal y cual, pero se le resta todo el aspecto combativo que pueda tener. Y para la ley Tansel, esto ya es el colmo de los colmos. La ley establece la similitud o la equivalencia de la injusticia entre las leyes del franquismo y las leyes de la República. Y lo dice así. O sea, un Estado republicano que tiene sus organismos, que se dota de su justicia, que hace su propio código penal, su propio código civil, que lo aplica, y la ley de la memoria histórica va y dice que tan injustos son los juicios hechos por la República como los juicios hechos por el franquismo. Habla, y además lo mantuvo en esa reunión Jáuregui, habla de que quiere ser una ley de consenso. Ahí está el consenso. El gobierno quería consenso, que la ley se consensuara con esos personajes y otros de la banda. ¿Apaga Suso ahí? Sí, sí, claro. ¿Alguna de ellas? Yo les invito simplemente en internet, en cualquier buscador, escriben ley de la memoria histórica, entre comillas, y le remitan al texto de la ley. Es muy cortita, son 35 artículos, algo así como 4 folios, no tiene más. Es interesantísimo, y sobre todo cuando uno ya ha alertado sobre estas cosas, pues uno lo ve de una manera quizás un tanto más crítica, que se limita a leer un texto tan frío como es el de una ley. Y una cosa gravísima: se renuncia a incorporar la memoria histórica, a la cultura democrática a través de la educación. Es decir, da dinero para hacer exposiciones, para hacer un congreso, para buscar unos restos en un barranco, pero no incorpora esto al sistema educativo. Y entonces tenemos que, si hasta ahora en las universidades no se daba, ni en las enseñanzas medias, no se daba nada que tuviese que ver con la República, y menos aún con la represión franquista, pues ¿qué sucede? Que entonces, pues con que hubiesen 67.000 leyes de la memoria histórica y se dieran billones de euros para que se hicieran congresos, reuniones, exposiciones y demás, eso termina por no calar en la sociedad española, porque lo que realmente cala es a través de la educación, y luego además todas esas cosas que se han dicho. Pero si esto no se traslada a la universidad, y si no se traslada a los institutos, como se hace en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda, donde se enseña la historia de una perspectiva constructiva, del reconocimiento de los errores históricos y desde luego de asumir como un valor la lucha contra la opresión, contra el fascismo. En Francia, los que aquí son olvidados, por ejemplo los guerrilleros o la resistencia contra Franco, aquí en los documentos son bandoleros, que era como les denominaba la Guardia Civil, para justificar ante la gente tanto Guardia Civil por el monte. Y sin embargo en Francia, los mismos españoles que pasaron a Francia tras la caída de Cataluña, allí son considerados por el gobierno francés, además por varios gobiernos, desde la Cuarta República, como héroes nacionales. Y hay muchos guerrilleros españoles que tienen la máxima distinción francesa, que como saben es la Legión de Honor, y yo conozco a 2 de ellos. Esto se refiere a los guerrilleros. Y luego tenemos el archivo de la represión. Los archivos, en su mayoría, aunque ha habido algunos avances, se encuentran algunos blindados. Por ejemplo, los archivos de la Guardia Civil son para los amigos de la Guardia Civil,
porque tienen la cara dura en ocasiones de negar la existencia de documentos cuya referencia aparece en algunos libros publicados por historiadores franquistas. Si no existe esa documentación, y yo he llegado allí con un libro y decir, pues entonces ¿cómo aparece aquí con este documento, con la referencia del propio archivo histórico de la Guardia Civil, y que da sentido blanco? No hay plazos para la entrega de los documentos, no hay dotación económica para el ordenamiento archivístico de muchos de estos archivos militares, siguen en manos de instituciones obstruccionistas, como por ejemplo la Guardia Civil o la propia Policía Nacional. No pasan a la red de archivos nacionales. Esto es inconcebible. ¿Cómo puede ser que para entrar haya que ir a un juzgado militar a pedir autorización? Cuando te la dan, entonces vas a un cuartel donde te dan un pase, donde te registran el coche, donde te dicen respire y diga 33, y uno puede entrar para ir y sacar fotografías del sumario de su abuelo, por el que lo fusilaron. ¿Qué vamos a decir que no se haya dicho ya sobre el Valle de los Caídos? La Ley de la Memoria Histórica le a un emblema con él la carga y el poder y la fuerza que tiene el Valle de los Caídos, y le dedica 5 renglones. Se promoverá, se hará un cambio en la orientación. Pues ahí está el Valle de los Caídos. Ya han salido del gobierno y ahí se han dejado el Valle de los Caídos como estaba. De los símbolos franquistas, le decía a Juan Borges que esto nos desgasta. Y es lo que quieren, desgastarnos con batallas. Tenemos que ir pueblo a pueblo, concejal a concejal, luchando por las calles, quitar una calle, que quiten un símbolo, el nombramiento de alcalde honorífico de no sé qué general, de no sé qué, y esos son decenas de miles en toda España que movilizan a sectores sensibilizados. Pero esto, ¿hasta cuándo va a estar así? ¿Cómo vamos a estar calle por calle, casa por casa, general por general, mirando las capitulares de los ayuntamientos para ver el nombramiento de Franco o de sus generales como hijos adoptivos, o de sus ministros como hijos adoptivos? Esto es una táctica para desgastarnos, para hacer que el poco fuelle y el poco empuje que tenemos lo dediquemos a estas pequeñas cosas, cuando simplemente con la anulación y la eliminación del franquismo todo esto se caía como una catarata. Y luego está el tema de los robos del franquismo, es decir, cuando las personas tuvieron la suerte, entre comillas, de ser procesadas y no sacarlas de su casa y pegarle 4 tiros y tirarlas a un cementerio, o meterlas en un saco, echarlas al mar, o meterlas en un pozo, pues estaba la cuestión de las multas, que lo hacían aquí en Tenerife, como en la provincia de Las Palmas, los tribunales de responsabilidad políticas. Es decir, te llegaba una multa de 5.000 pesetas, de 7.000 pesetas, en un momento de la posguerra donde más no había dinero. Bueno, aquí quizás en las Islas Canarias ya había dinero franquista desde el 36, pero no pasaba así en el resto de la península, no pasaba así. Y las familias no tenían dinero, porque el que tenía no valía. Entonces les confiscaban las casas, y una aportación inédita al derecho internacional que hizo el franquismo fue el que, si el procesado no tenía dinero, pues requisaban o multaban, o sea, confiscaban al hijo o al padre. Las conclusiones son estas. ¿Por qué la Ley de la Memoria Histórica consideramos, la mayor parte de las asociaciones de memoria histórica, que es una ley de punto final? Es de punto final porque refuerza la Ley de Amnistía de 1977 y considera, es decir, no hace ningún elemento retroactivo para evitar que colisione con esa ley que está vigente, tiene pleno vigor, que es del año 77, esa ley de amnistía. Ley que han llamado ley de autoamnistía, porque se amnistiaron ellos. En el año 77, los únicos que habían en la cárcel por motivos políticos eran los buenos. Salieron de la cárcel los buenos. ¿A quién amnistiaban que no fueran los buenos? A todos los criminales. El equipo Nizcor, que es una organización altruista
de juristas internacionales que tiene su sede en Sacapua, muy cerca de Bruselas, en Bélgica, y que su campo de batalla contra la impunidad de los crímenes ha sido fundamentalmente en el Cono Sur, en Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, Salvador y Guatemala, que yo recuerde en este momento. Ah, y Bolivia. En Europa ha intervenido el que presentó en la Audiencia Nacional la denuncia contra Pinochet, que fue a parar al despacho del juez Garzón. El juez Garzón le tocó por sorteo, él no buscó procesar a Pinochet, fue porque le tocó a él. Y además, los abogados que ejercían la posición particular del equipo Nizkor presionaron a Garzón porque él no quería llevar el caso. De hecho, Garzón, en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, requirió a la justicia chilena para que reclamase potestad, competencia en el caso y quitarse el muerto de encima. Esa es la verdad y se puede probar del caso Garzón relativo al general Pinochet. Sucedió de tanto con un comandante de la Marina Argentina, Stilingo, Alfredo Stilingo, que 3/4 de lo mismo, y el equipo Nizkor tuvo que ponerle los documentos, las pruebas encima de la mesa y forzar la acción de la justicia como juez instructor para que actuase contra ese asesino. ¿Y ahora qué? Es decir, una vez que se aprueba la memoria histórica, la ley de la memoria histórica, pues hubo una asamblea estatal de asociaciones que fue en Leganés en el año 2008, enero, a la cual asistí yo. Se coordinaron estrategias, se establecieron las acciones que se podían hacer aquí en España para concluir que al final, en la estación de llegada de todas las reivindicaciones de este tipo, en España estaba perdido, habiendo como había un gobierno de la derecha, un partido de derecha que no estaba por la labor, y un partido de izquierdas en el gobierno que estaba afianzando la ley de amnistía del año 77 e impedía e impide, las consecuencias son gravísimas porque la acción del PP y la acción del PSOE nos lleva a la situación en la que estamos hoy. El franquismo es legal, las leyes franquistas son legales, los tribunales son legales, las sentencias de muerte cuando se produjeron son legales. Todo el miedo a la memoria histórica lo tiene la derecha, empezando naturalmente por la jefatura del Estado, por la corona, que el rey Juan Carlos, como históricamente probado, es hijo político de Franco, un rey que es el único jefe de Estado del mundo que no ha jurado la Constitución. Tiene gracia que los funcionarios españoles, para hacerse cargo de sus puestos, tienen que jurar la Constitución en nombre del rey. Y el rey no ha jurado la Constitución para no incurrir en perjurio, porque él ya juró los principios fundamentales del Estado franquista y demás leyes del rey. De la Casa Real para abajo, la Iglesia, los entornos empresariales y sobre todo el bipartidismo, PP y PSOE. La suma de todos es la impunidad. Porque lo que se defiende con todo esto es, la memoria histórica tiene bastante más alcance de lo que en un principio podemos pensar. Lo que estamos en cuestión no es la forma del gobierno, que si es república o es monarquía, sino es lo que se llama el sistema de poder que hay en España, la democracia de baja calidad que tenemos. Eso es lo que debate la memoria histórica, y por eso tiene miedo la derecha y el Partido Socialista, tienen pánico a la memoria histórica, porque la memoria histórica nos enseña, nos recuerda, y algunos nos enseñan, que hubo una vez en España un pueblo que por primera vez en la historia cogió las riendas de su destino apoyándose en formaciones políticas que sí representaban las aspiraciones de la mayoría de los españoles. Aquella izquierda, aquellos sindicatos, aquellos partidos
sí que representaban y sí que querían abanderar lo que son las reivindicaciones populares. Aquellos obreros en aquellos sindicatos estaban mucho más protegidos, mucho más concienciados que lo están hoy. Hoy están en inferioridad de condiciones respecto al capital. Naturalmente, la brevedad me obliga a ir cerrando diciendo que la ley de la memoria histórica es una ley de impunidad, como hemos visto. Es una ley que, al no judicializar los crímenes franquistas, aparta a la justicia de toda la investigación de los crímenes. El caso del juez Garzón es un caso jurídicamente muy complicado. Lo tiene muy complicado. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, realmente ha hecho méritos para algunos de los procesos que tiene abiertos. Está claro que un juez instructor de un caso que está viendo un delito por falsa denuncia contra Botín, y siendo juez instructor, le pide al Banco Santander que le dé dinero para irse a Nueva York. Eso, ¿a cambio de qué? A cambio de lo que hizo. Cerrar el caso, archivar el caso. Es de una brutalidad jurídica que es insoportable, porque eso es prevaricar. A mí no me puede. O sea, compró su curso de Nueva York con el dinero del Banco de Santander. Los documentos los tengo aquí. Algunos de ellos. Si alguno me da su dirección de correo electrónico, se los puedo mandar. Hay algunos que llevan su firma, como esto. Pedir dinero, no recibir dinero, pedir dinero y cerrar el caso que tenía contra uno de los mayores representantes del capital en España y de la explotación y de la crisis que tenemos, de las hipotecas y de todo lo demás. Botín nada menos. O sea, no es que archivó el caso de un ladrón de gallina, no. De uno de los mayores capitalistas que hay en España, culpables en buena parte de la desgracia de docenas de miles de familias españolas, por el tema de las hipotecas. Lo que sí está claro, y es donde yo quería focalizar, posiblemente no sea este el mejor momento para criticar a Garzón, es que ¿por qué las asociaciones, por qué existe el caso Garzón por el tema de los crímenes franquistas? Porque Garzón asume, porque le presenta encima de su mesa un montón de pruebas de todos los crímenes que se han cometido por toda España, y Garzón envía 33 a ver si recuerdo la palabra, providencias a 33, bueno, a una serie de registros civiles para que le certifiquen que una lista de 33 generales, llega creo que hasta el empleo sigue bajando de listas coroneles, a ver qué ha sido de ellos. Ya sabía él y todos que estaban todos muertos. La pregunta es, ¿y por qué 33 y no decir la lista es interminable? Porque no se nos olvide qué pasa, en esos 33 llega hasta el año 56. Pero bueno, el franquismo estuvo fusilando hasta el año 75. ¿Por qué? ¿Por qué constreñir a 33 generales? Pero ¿y los tenientes coroneles, los comandantes? ¿Y los miembros de la policía que asesinaron a Julián Grimau? ¿Y los asesinos? Bueno, es que es inconcebible. Bueno, hablando de esto, es una gracia para que veamos, en fin, que hay unos aspectos de... Mira, a las conferencias de Garzón en Nueva York asiste Condoleezza Rice. Se nos olvidará que fue una de las que propugnaron la guerra de Irak y Afganistán. Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos. John Negroponte, director de inteligencia de los Estados Unidos. Rodrigo Rato, presidente de Bankia y al fin al Fondo Monetario Internacional. Secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, para asfixiar económicamente e impedir progreso de tipo económico, social y político en toda Latinoamérica.
Timothy Geithner, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La verdad es que esta investigación está todavía en mantillas, la estoy desarrollando y me he quedado ahí. Yo quería, para terminar, decir que la idea que a mí me gustaría que todos sacáramos de aquí es, tomando como referencia los relatos de crueldad tremenda, de injusticia insoportable que se comete contra los republicanos por una cuestión de tipo ideológico, que no nos quedamos únicamente con la impresión de la maldad de aquel régimen, sino que si en Alemania, bueno, en Alemania, ahora mismo, el Tribunal de Colonia está procesando a John, caramba, es que el nombrecito es un nombre ucraniano y se las trae, de Honkyuk o algo así, que era un simple guardián, nada más, del campo de concentración de Mauthausen, que seguramente ni tocó a algún judío, ni a un republicano español, no llegó a tocarlo, porque estaría dando vueltas alrededor de la alambrada, y está siendo procesado. Ahora, y aquí, pues, todo el aparato represivo que había en el año 75, y que eran los que eran más jóvenes, es decir, hablo de policías, oficiales de la policía, oficiales de la Guardia Civil, oficiales del cuerpo jurídico de las Fuerzas Armadas, del Ejército, los miembros del Tribunal de Orden Público, jefes de puesto de la Guardia Civil, de fiscales, o sea, todo el inmenso aparato represivo que había, que funcionaba a pleno rendimiento en el año 75, pues han muerto todos. Hay decenas de miles. Y se van a ir, como decía esta mañana a mi amigo Juan, sin ni siquiera sancionarlos con dejarlos un día sin postre. La mayor reivindicación que hay que hacer hoy día es decir que la ley de memoria histórica no sirve a los fines de reparación porque no declara la condición jurídica de las víctimas del franquismo como sí lo hace con las víctimas del terrorismo. Y fundamentalmente porque para que haya una auténtica reparación tiene que haber justicia. Se habla ahí de venganza. Y decía un amigo mío en una conferencia que daba, que le reprocharon de que los que estamos en los entornos memorialistas, lo que estamos practicando y criticando es la venganza. Y decía, no señor, si nosotros pidiéramos venganza, iríamos a los descendientes de los asesinos a matarlos. Eso sí sería venganza. Nosotros pedimos otra cosa, es justicia. Y en cuanto al perdón, una palabra que ha sonado antes por ahí, yo no olvido que tampoco perdono. Es decir, el perdón es una cuestión personal. Yo en todo caso puedo perdonar yo, pero mi perdón no le vale a otra persona. Yo puedo perdonar a los asesinos de mi abuelo si yo quiero, pero primero ellos tendré primero saber quiénes son. Para eso tiene que haber una acción judicial de investigación. Es lo que se está haciendo en todos los países de Europa, en casi todos los países del cono sur, menos en España. Y termino diciendo una cosa. La ley de la memoria histórica es una ley de exportación. No solamente se exportan los plátanos, sino también estamos exportando la ley de la memoria histórica, que es una ley que ya vemos que no tiene efectos jurídicos y que se intenta por la derecha de los países que proceden de dictaduras como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala, se intenta allí tomarla como referencia para así consolidar la impunidad. Impunidad que había sido rota, y que de momento sigue rota, con las leyes de abolición de las leyes de punto final. De abolición, no, de nulidad, de la ley de punto final de obediencia debida. Ojalá tuviéramos nosotros un gobierno que dijera, como dijo la presidenta de la República Argentina en un maravilloso vídeo, creo que nos mandé, un vídeo maravilloso cuando inauguró en uno de los templos de la tortura y de la sinrazón de la dictadura argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro de interpretación de las víctimas de la dictadura. Y dijo que si los tribunales argentinos no contemplaban las reivindicaciones de justicia de los herederos de las víctimas de la dictadura, ella les acompañaría a los tribunales internacionales donde les oyesen. Ojalá tuviéramos en España un gobierno tan valiente que fuera capaz de hacer eso, empezando por casa. Y nada más y muchísimas gracias.